Parte uno. El comienzo que nadie esperaba. ¿Dónde está tu novio, Lucía? La voz de mi hermana cortó el aire como un cuchillo. Estábamos en el portal, con las maletas listas, y yo me quedé helada, sin saber qué responder. El silencio pesó demasiado. Camila me miraba fijamente, esperando una explicación, mientras Marcos, su novio, se acomodaba las llaves en la mano, con una sonrisa incómoda. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No existía ningún novio, solo una mentira para no parecer la hermana pequeña perdida en la vida. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se notara en mi cara. En ese instante, Marcos, quizás intentando suavizar la tensión, soltó una risa ligera y dijo: «Déjala, seguro que llega más tarde». Y, como si el destino jugara conmigo, me dio un beso en la mejilla, rápido, fugaz, pero suficiente para que me recorriera un escalofrío. Me quedé inmóvil. ¿Lo había visto Camila? Su expresión seguía siendo la misma, seria, controladora, analítica, pero yo ya no podía borrar la sensación de aquel gesto. No era un beso normal, al menos no para mí. El coche nos esperaba abajo. Bajamos las escaleras en silencio. Yo caminaba detrás de ellos, escuchando el tintinear de las llaves de Marcos y los tacones firmes de Camila. Mi mente se llenaba de preguntas que no debía hacerme. Dentro del coche el aire era espeso. Camila revisaba mensajes de trabajo sin descanso. Marcos encendía la radio con un volumen bajo y yo fingía mirar por la ventana. Todo era aparentemente normal, pero en mi pecho la historia ya había comenzado de otra forma. ¿Y si Camila había notado lo que ocurrió? ¿Y si Marcos había querido decir más de lo que parecía? El viaje apenas empezaba, pero yo ya sentía que algo estaba a punto de romperse. Parte 2. El viaje inesperado. La carretera hacia la costa parecía interminable. El sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja las montañas secas de Almería. Dentro del coche el ambiente era extraño. Camila, en el asiento delantero, hablaba sin parar por teléfono con su jefe. Marcos intentaba encender la radio para disimular la tensión, y yo, desde el asiento trasero, me aferraba al cinturón como si fuera un salvavidas. De pronto, la voz de mi hermana cambió de tono. «Lo siento, pero tengo que ir. Es urgente». Miró a Marcos y luego a mí, con ese gesto serio que tanto conocía. En la siguiente estación de autobuses pidió que paráramos. «Mañana en la mañana vuelvo», aseguró, mientras bajaba apresurada con su maleta pequeña. La vi perderse entre la gente, dejando tras de sí un vacío que me golpeó más de lo que esperaba. El silencio llenó el coche. Marcos suspiró y comentó: «Bueno, parece que nos toca cuidar la casa solos». Intentó sonar ligero, pero había algo más en su mirada, como si quisiera leer mis pensamientos. Yo asentí, sin atreverme a decir nada. La carretera siguió serpenteando entre colinas desiertas. La radio sonaba baja, con un viejo tema de Sabina que hablaba de despedidas. Yo miraba por la ventana, fingiendo calma, pero por dentro sentía un torbellino. Nunca había estado tan cerca de Marcos sin la presencia de Camila. Cuando llegamos a un mirador frente al mar, Marcos detuvo el coche un instante. «Mira esto», dijo. El horizonte se extendía inmenso, y el viento nos golpeaba fuerte. Era un paisaje hermoso, pero yo solo podía pensar en lo que significaba una noche entera con él sin testigos. La pregunta inevitable me atravesó. ¿Qué haríamos con ese tiempo que no estaba planeado? Parte 3. La casa frente al mar. El sonido del mar fue lo primero que escuchamos al llegar. La casa estaba construida sobre una colina, con las paredes encaladas y ventanas grandes que dejaban entrar la brisa salada. Desde la terraza se veía el horizonte infinito, un azul intenso que parecía tragarlo todo. Marcos aparcó el coche y al bajar comentó con una sonrisa: «Este lugar parece demasiado tranquilo, casi como si guardara secretos». Dentro, el olor a madera vieja y a humedad nos envolvió. Dejamos las maletas en el pasillo y sin pensarlo demasiado fuimos directos a caminar por la playa. El viento levantaba la arena, las olas golpeaban con fuerza y había algo en ese paisaje que hacía imposible fingir normalidad. Marcos hablaba de su infancia en Cádiz, de cómo el mar le recordaba a su padre, mientras yo escuchaba en silencio, atrapada en cada palabra. Al volver, preparamos la cena juntos.
Cortábamos pan, aceitunas, queso y reíamos por tonterías. Era un ambiente demasiado íntimo para dos personas que no debían compartir nada más que la espera de alguien. En un instante extraño, cuando me giré con un vaso en la mano, Marcos se acercó demasiado y ocurrió un beso, corto, inesperado y sin necesidad de explicación. Yo me aparté rápido, fingiendo buscar un plato en el armario, pero mi respiración me delataba. Él tampoco dijo nada. Solo el mar, al fondo, parecía repetir lo que había pasado. Cenamos en la terraza, mirando cómo las gaviotas giraban sobre el agua. Ninguno de los dos mencionó lo ocurrido, pero el silencio hablaba por nosotros. La brisa era fría y, sin embargo, yo estaba riendo por dentro. La noche apenas comenzaba, y yo sabía que ese beso no sería fácil de olvidar. ¿Qué pasaría cuando amaneciera? Parte 4. Palabras en la azotea. La noche cayó rápido sobre la costa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el sonido del mar se volvía más fuerte, casi hipnótico. Después de cenar en silencio, Marcos propuso subir a la azotea de la casa. Llevaba una botella de vino en la mano y 2 vasos. Es una pena quedarse dentro con este paisaje, dijo, intentando sonar casual. Nos sentamos en el borde, mirando hacia el horizonte oscuro. Las luces de los barcos se movían lentamente, como si fueran luciérnagas sobre el agua. El viento era frío, pero no tanto como el nudo que tenía en el estómago. ¿Sabes lo que siento, Lucía? Su voz rompió la calma. No supe qué responder. Él continuó. Con Camila siempre tengo que ser perfecto, siempre correcto. Con ella todo es estructura. Y contigo, en cambio, siento que puedo respirar. Me quedé muda. Era la primera vez que escuchaba a Marcos hablar así, con tanta honestidad. Yo quise detenerlo, pero mis palabras no salieron. El silencio parecía empujarnos, más que cualquier confesión. Un trueno lejano retumbó en el cielo. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la azotea, marcando el cemento con pequeños círculos oscuros. En ese instante, sin buscarlo, nuestros ojos se encontraron y supe que algo estaba a punto de suceder. Él se inclinó y yo no me moví. El beso fue inevitable, breve pero suficiente para dejar claro que ya no había marcha atrás. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, obligándonos a entrar a la casa. Caminamos en silencio por el pasillo húmedo, cada uno atrapado en sus pensamientos. Yo solo repetía una frase en mi mente: mañana nada volverá a ser igual. Parte 5. El regreso de Camila. El amanecer llegó cubierto de nubes, y el mar golpeaba con una fuerza inusual. Apenas habíamos dormido. Yo me levanté temprano, intentando aparentar normalidad, preparando café y poniendo la mesa como si ese gesto pudiera ordenar lo que había ocurrido la noche anterior. Marcos bajó más tarde, con el cabello revuelto y un silencio que lo delataba. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y los dos apartamos los ojos de inmediato. El sonido de un coche interrumpió la calma. El corazón se me detuvo. Era ella. Camila entró con paso firme, dejando su chaqueta sobre una silla. Al final terminé antes de lo esperado, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Miró la mesa servida, luego a nosotros, y se quedó en silencio unos segundos demasiado largos. Desayunamos los 3 juntos. El café estaba amargo, y cada sorbo parecía una prueba de resistencia. Yo hablaba poco, Marcos evitaba cualquier comentario, y Camila nos observaba como si buscara grietas en un muro. De repente sus ojos se detuvieron en Marcos. ¿Qué te pasó en el cuello?, preguntó con voz seca. Él se tocó la piel de manera automática, nervioso. Yo bajé la vista al plato, sintiendo que la sangre me ardía en las mejillas. Nada, me raspé ayer al cambiar la maleta de sitio. Improvisó, pero la excusa sonó débil, vacía. El silencio que siguió fue insoportable. Camila dejó la taza sobre la mesa con un golpe suave pero firme. ¿Seguro?, repitió. Marcos no respondió. Yo tampoco. En ese instante comprendí que la verdad estaba a punto de salir a la superficie, aunque ninguno de nosotros estuviera preparado para escucharla. Parte 6.
La frase que lo cambió todo. El sol empezaba a calentar la terraza, pero dentro de la casa todo seguía frío. Camila recogía sus cosas sin decir palabra. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si el silencio fuera más fuerte que cualquier reproche. Marcos permanecía de pie junto a la puerta, con los hombros tensos y la mirada fija en el suelo. Yo sentía que el aire se hacía denso, pesado, casi imposible de respirar. No sé qué decir, murmuró Marcos, finalmente levantando los ojos hacia mí. Su voz sonaba rara, entre arrepentimiento y resignación. Quizás nunca lo sepas, pero siempre fuiste tú. Sus palabras cayeron sobre mí como una mezcla de luz y sombra. Por un momento pensé que estaba dirigida a Camila, pero algo en la forma en que me miraba me dejó helada. El silencio que siguió fue aún más pesado que los gritos de la noche anterior. Era un silencio que no necesitaba explicación, pero que hablaba con más fuerza que cualquier confesión. Camila ya estaba en la puerta, con la mano en la manija. Su mirada era dura, pero también contenía un destello de dolor que no esperaba ver. Antes de salir, me lanzó un breve vistazo, y yo entendí que, pase lo que pase, esa relación entre nosotras ya no sería la misma. El sonido de su coche alejándose se mezcló con el murmullo del mar. Me quedé sola, respirando la brisa salada, intentando ordenar los pensamientos que se agolpaban en mi cabeza. Todo lo que había deseado, cada fantasía secreta se había convertido en un recuerdo extraño, lleno de emoción pero también de vacío. Me apoyé en la barandilla y miré el horizonte. La casa estaba tranquila, el mar seguía su ritmo, indiferente a nuestras vidas, y yo comprendí que algunas historias no tienen un cierre perfecto. Solo queda la memoria, el asombro de lo vivido y la certeza de que la vida puede sorprendernos, incluso cuando creemos conocerla. Y así, con el corazón latiendo lentamente, entendí que nunca volvería a ser lo mismo, pero que, de alguna manera extraña, estaba agradecida por haber sentido todo aquello. El paisaje frente a mí era inmenso, y por un instante todo parecía posible, aunque nada volvería a ser igual. Fin de la historia.